Buenos días, yo quiero hablar del tema de mercancías peligrosas por vía aérea en Colombia. Cuando hablamos del tema de mercancías peligrosas es importante tener en cuenta algunos aspectos importantes. Por lo menos un aspecto bien importante es que es una mercancía peligrosa. Cuando hablamos de mercancías peligrosas estamos hablando de todos aquellos artículos o sustancias que son capaces de poner en riesgo. Y una mercancía peligrosa puede afectar cuatro cosas. Puede afectar la salud, puede afectar la seguridad, puede afectar la propiedad y puede afectar obviamente el medio ambiente. Aquí tenemos un ejemplo de lo que es una mercancía peligrosa. Por ejemplo, tenemos esta etiqueta. El riesgo de esta etiqueta es tóxico. Quiere decir que si yo entro en contacto con esa mercancía, pues va a producir la muerte. Cuando se presentan en una mercancía peligrosa en una aeronave, se presentan tres cambios que generan que una mercancía peligrosa reaccione. ¿Cuáles son esos cambios? A medida que el avión va ascendiendo, se genera un cambio de presión, se genera un cambio de temperatura y se genera obviamente turbulencia o vibración. Estos cambios, que son normales en una aeronave, hacen que una mercancía peligrosa, cuando no esté bien embalada o bien aceptada, reaccione. Por ejemplo, este embalaje, no sería un embalaje adecuado. ¿Por qué? Porque el dispositivo que va a contrarrestar ese cambio de presión está en mal estado. ¿Cómo podría una mercancía peligrosa afectar la salud? Por ejemplo, yo voy a transportar esta mercancía. Esta mercancía está en mal estado, viene a manos de un pasajero. Yo lo acepto como equipaje facturado, lo subo a la bodega de una aeronave. Hay bodegas de las aeronaves que son presurizadas. Por ejemplo, en un Airbus, en un 320, la bodega presurizada es la bodega número 1. ¿Qué es presurización? Presurización es imitar una atmósfera a 35.000 pies como si estuviéramos en tierra. Por eso a 35.000 pies podemos movernos normalmente. Yo puedo respirar normalmente porque la aeronave está como inflada, o sea, presurizada. Cuando yo subo esto en mal estado y la aeronave despega y por el cambio de presión empieza a reaccionar, empieza a salir esa sustancia. Como el aire es constante en toda la aeronave, pues ¿qué va a pasar? Como el riesgo es tóxico, pues los pasajeros obviamente se van a afectar. Entonces ahí tenemos un ejemplo de cómo una mercancía peligrosa puede afectar la salud, pero también puede afectar la seguridad. Y cuando hablamos de la seguridad, estamos hablando de todos los procedimientos que se deben tener en cuenta para transportar una mercancía peligrosa. Es claro que cuando yo transporto esto en mal estado, pues no estoy cumpliendo el procedimiento, porque el procedimiento que me dice que estas mercancías están completamente prohibidas, tanto a manos de un pasajero como en el equipaje facturado. Cuando hablamos de la propiedad, estamos hablando de la aeronave. Una aeronave, cuando tiene algún incidente con una mercancía peligrosa, pues puede afectarse de forma considerable. Por ejemplo, acá tenemos un corrosivo. El riesgo de un corrosivo, ¿cuál es? Vamos a encontrar dos riesgos. Podría afectar a la aeronave, la estructura de la aeronave, o podría destruir el tejido vivo de una persona. Supongamos que vamos a transportar una pintura y la pintura es corrosiva. Resulta que esa pintura está destilando ese líquido. Cuando yo lo subo a la bodega de la aeronave y entra en contacto con el piso de la aeronave, pues empieza a destruir ese metal. Debajo de ese metal, ¿qué vamos a encontrar? Pues vamos a encontrar el cableado. ¿Qué puede generar esto? Puede generar una chispa, puede generar que el avión se declare en emergencia, puede generar que los pasajeros se intoxiquen a bordo por los humos que se generan por este mismo incendio. Pues el simple hecho de regresar a una aeronave pues tiene un impacto económico para cualquier compañía. Cuando por ejemplo aterrizan, hay aeronaves que no alcanzan a aterrizar. Entonces estos impactos económicos pues tienen un nivel bastante alto en la propiedad, y la propiedad es la aeronave como tal. Cuando hablamos del medio ambiente, decimos que una mercancía peligrosa, una aeronave tiene varias mercancías peligrosas, o de hecho tiene todas las mercancías peligrosas. Por ejemplo, encontramos explosivos, por ejemplo, encontramos botiquines, por ejemplo, encontramos extintores, las mismas botellas de oxígeno, los botes salvavidas, encontramos el mismo combustible de la aeronave, las mismas baterías, vamos a encontrar fluidos, material magnetizado. Todo esto peligroso que tiene una aeronave, cuando se genera un accidente, pues obviamente va a afectar el medio ambiente. Vamos a encontrar una clasificación de las mercancías peligrosas. Las mercancías peligrosas se clasifican en 9 clases y vamos a ver la primera clase. La clase 1 son los explosivos. Los explosivos son todas aquellas sustancias que son susceptibles obviamente de explotar y
generar reacciones en una aeronave. En un avión de pasajeros solo podemos transportar el explosivo 1.4 con la letra de compatibilidad S. Quiere decir que este explosivo puede explotar, puede reaccionar, pero todo va a quedar circunscrito al interior del embalaje o de la caja en la cual yo la voy a transportar. Por eso es el único permitido. Un ejemplo es la munición. En la clase 2 tenemos todos los gases. Tenemos 3 tipos de gases. El primer gas es de color rojo. El color rojo me indica que es inflamable. Cuando hablamos de los gases inflamables tenemos algunos ejemplos. Por ejemplo, en la casa cocinamos con gas butano, gas propano, un encendedor es también un gas inflamable. En la clase 2.2 tenemos los gases no inflamables no tóxicos. Son aquellos gases que pueden reaccionar a bajas temperaturas extremas, por ejemplo de menos 280 grados. En la 2.3 tenemos los gases tóxicos, son aquellos gases que son capaces de producir la muerte, por ejemplo el gas pimienta, que es un gas paralizante. En la clase 3 tenemos los líquidos inflamables. El típico ejemplo de un líquido inflamable son la gasolina, es el principal ejemplo. Sin embargo, hay otros ejemplos en los cuales un pasajero puede llevar líquidos inflamables. Por ejemplo, las bebidas alcohólicas. Es una mercancía peligrosa y tiene una restricción para los pasajeros. Se encuentra dentro de la clase 3. En la clase 4 vamos a encontrar todos los sólidos. Tenemos los sólidos inflamables, son aquellos que son autorreactivos y pueden reaccionar por sí mismos con el aumento de la temperatura. En la clase 4.2, aquellos sólidos de combustión espontánea, son aquellos que son capaces de reaccionar y no hay como un criterio definido para ver en qué momento reacciona. En la 4.3, el color azul indica que es peligroso cuando entra en contacto con el agua, o sea, es peligroso mojado. En la clase 5 vamos a encontrar los oxidantes. La 5.1, oxidante. El amarillo es oxidante. ¿Qué es un oxidante? Son aquellas mercancías que reaccionan con el oxígeno. Acá tenemos el símbolo químico del oxígeno, que es la O. Normal no pasa nada, pero cuando entran en contacto con el oxígeno pueden reaccionar. De esta clase tenemos un ejemplo, es el del Valium Jet. En el Valium Jet se transportaron varios generadores químicos de oxígeno. Estos generadores son los que le suministran oxígeno a los pasajeros cuando hay una emergencia. De hecho, cuando la máscara cae, se activa. Cuando yo jalo esa máscara, se activa. Se presentaron para el transporte 144 generadores. Los declararon como vacíos y realmente estaban completamente llenos. Adicional, se utilizó un embalaje inadecuado, la tripulación no fue notificada, no fue alertada. ¿Y qué pasó? Durante la manipulación, con un solo generador que se activó, generó una reacción en cadena. El generador, cuando se activa, genera un cambio químico que empieza a aumentar la temperatura y paralelamente empieza a liberar el oxígeno. Se generó el triángulo del fuego y obviamente generó una reacción en cadena en la aeronave, que ¿en qué terminó? Terminó en la muerte de esos 110 pasajeros. En la clase 5.2 tenemos los peróxidos orgánicos, como su nombre lo dice, y algunos ejemplos, algunos abonos para plantas. En la clase 6 tenemos las sustancias tóxicas que son capaces de producir la muerte cuando se inhalan, cuando se ingieren o cuando se entran en contacto por vía de aire. También tenemos las sustancias infecciosas en la clase 6, que son los virus, las bacterias, las riquezas, por ejemplo el virus del chikungunya, el virus del ébola, el anthrax. En la clase 7 tenemos el material radioactivo, son todas aquellas, el material radioactivo, su principal característica es que yo no lo puedo percibir por los sentidos. Sin embargo, vamos a encontrar dos tipos de radiación, una radiación ionizante y una no ionizante. La ionizante es aquella que cuando entra en contacto con la persona puede destruir el tejido, puede afectar la estructura molecular. En la clase 8 tenemos los corrosivos, ya decíamos que tienen dos tipos de riesgos, uno para la aeronave y otro para la persona. En la clase 9 vamos a encontrar todos los misceláneos. Todo lo que no encontramos en las 8 clases anteriores corresponden a la clase 9. En la clase 9 pues vamos a encontrar vehículos, material magnetizado, hielo seco, motores de combustión interna, todo aquello que no tiene características de las 8 anteriores. Con respecto al tema regulatorio, que es en lo que está enfocado mi trabajo, vemos hay un vacío. Si bien vamos a encontrar unas autoridades a nivel internacional, por ejemplo tenemos la ONU, que fue la que dio creación a las mercancías peligrosas. Dentro de la ONU se crearon dos organismos, uno el COE, que es el Comité de Expertos,
y el otro es la OIEA, que es la Organización Internacional de Energía Atómica. También nos apoyamos de la OASI, que nació en el año 1944, y la OASI toma el tema de mercancías peligrosas y empieza a regular a todos los estados del mundo. En el año 52 nace la IATA, y la IATA pues es la Asociación de Transporte Aéreo Internacional y regula las aerolíneas. En Colombia tenemos la aeronáutica civil, sin embargo se ha quedado corto, no frente al tema regulatorio. Si bien tenemos un RAT, que es el RAT 175, que nos habla del transporte de mercancías peligrosas desde hacia y dentro de Colombia, se ha quedado corta la legislación en el tema de la inspección. Muchos de los incidentes que igual yo compartí en mi trabajo están relacionados con eventos que se han generado dentro de Colombia. La falta de inspección es el principal problema que tenemos en Colombia. Cuando se genera un incidente con una mercancía peligrosa es cuando aparece la autoridad a regular y a verificar qué fue lo que pasó. Sin embargo, no hay un programa de control y de inspección, ni mucho menos de multa, que es lo que se cuestiona para Colombia. Bueno, esto es todo lo que tenía que decir. Muchas gracias y un excelente día para todos.